¿Qué es un refrigerador? Es un aparato eléctrico en forma de armario de metal esmaltado de doble pared, equipado con estantes de rejilla y recipientes, destinado a conservar en frío los alimentos perecederos. Es un aparato que se utiliza para la conservación de los alimentos a baja temperatura. Historia o antecedentes del refrigerador. El uso que más interesó fue el de conservar los alimentos retardando su descomposición, siendo posterior su otra utilización. Con ambos fines se emplearon los chinos hace más de 2300 años elaborar uno de los postres de sus emperadores, el sorbete y la pulpa de fruta helada, para cuya preparación los reposteros imperiales tenían siempre hielo a la mano. En el Palacio Imperial se almacenaba hasta 1000 barras de hielo que se iban desmenuzando según las necesidades del momento. Y 3 siglos antes, los califas cordobeses disponían de hielo y nieve que se hacían traer desde Sierra Nevada para hacer sus helados. El médico español Blas de Villafranca, residente en Roma, inventó en 1550 un medio de conservar el hielo por más tiempo que lo normal, e incluso de aumentar su poder congelador. El secreto era sencillo: añadir sal. Este pequeño e ingenioso hallazgo permitió que el uso de los pequeños armarios de nieve, como les llamaban antes, modelo más antiguo conocido de lo que hoy llamamos nevera. Funcionamiento. El funcionamiento es muy sencillo. Consta básicamente de un termostato para regular el frío del interior, el cual controla un compresor cargado de un gas. Por un proceso de compresión y descompresión de este gas, logramos entregar frío al interior del refrigerador y sacar el calor a través de la rejilla de la parte posterior. El circuito de refrigeración es un circuito cerrado, que se estropea en raras ocasiones, pero si esto ocurre tendremos que llamar a un profesional para que ajuste los niveles medios de gas necesarios o incluso que sustituya completamente para su perfecto funcionamiento. En cambio, hay una serie de operaciones de mantenimiento que podemos efectuar y con las cuales alargaremos la vida media de nuestro refrigerador. La descongelación automática funciona básicamente de la siguiente forma. La escarcha y el hielo se transforman en agua que se desliza por una canaleta hasta un depósito o una cubeta situada encima del motor. Al volver a poner el refrigerador en marcha, el calor del motor provocará la evaporación del agua. A su vez, el agua produce refrigeración del motor. Uso y aplicaciones. Primera etapa del refrigerado. La presión y la temperatura del gas refrigerante aumentan por la acción del compresor. Segunda etapa del refrigerado. Luego, en el condensador, el gas a alta presión pasa a su estado líquido mediante la extracción del calor. En esta etapa, la presión del sistema no se ve alterada. Tercera etapa del refrigerado. El gas pasa por la válvula de expansión presostática, es decir, la temperatura y la presión se reducen de forma brusca, quedando el refrigerante en un estado líquido gaseoso. Cuarta etapa del refrigerado. En el evaporador, después de absorber el calor del interior, el refrigerante se vuelve gaseoso. Ingresa al compresor y comienza nuevamente el ciclo. En esta etapa la presión es constante. Beneficios. Conservar los alimentos más frescos es un beneficio crucial en el que una refrigeradora puede brindarnos, ya sea pensando en preparar un buen desayuno o almuerzo para la familia, pero sin descuidar el consumo de energía eléctrica, un gasto que impacta fuertemente sobre la economía familiar. La tecnología de conservado ofrece a los usuarios la posibilidad de mantener sus alimentos más frescos y húmedos, debido a que su congelador y conservador cuentan con un sistema independiente de refrigeración. En la línea del tiempo del refrigerador empieza desde el año 1600, antes de la invención de la nevera. Las casas de hielo se utilizaban para proporcionar almacenamiento en frío durante la mayor parte del año, situados cerca de los lagos de agua dulce o de nieve o de hielo durante el invierno, y también una vez fueron muy comunes. Posteriormente, en 1755, fue el inicio de la refrigeración artificial. Comenzó cuando el profesor escocés William Cullen diseñó una pequeña máquina de refrigeración. Cullen utilizaba una bomba para crear un parcial de vacío sobre un recipiente de dietil éter que luego se hierve, absorbiendo así el calor del aire circundante. El experto incluso creado una pequeña cantidad de hielo
El experimento incluso creado una pequeña cantidad de hielo, pero no tenía aplicación práctica en ese momento. Después, en 1913, fue los refrigeradores domésticos, como para el hogar, el uso doméstico, y fueron inventados por Fred Lobo de Fort Wayne, con modelos que constan en una unidad que se montó en la parte superior de una caja de hielo. Y en 1950 fueron las neveras, que estaban dirigidas a las clases medias o casas de esclavos libres, comercializado a las amas de casa, que se supone que es un motivo de orgullo para la mujer de la casa. Los modelos venían en colores tales como rosa y azul. En 1980 ya fueron creados los refrigeradores más duraderos, que fueron utilizados y construidos, pues como lo dice, para durar. En 1990 fue ahora sí la introducción al acero inoxidable, que fueron hechas para las fachadas de neveras. Elegante y moderno fue, al igual que el estilo francés, que esto fue con una puerta doble y un congelador inferior. Estas neveras fueron glamurosas y contemporáneas en los viejos tiempos. Y posteriormente, en el 2018, los refrigeradores inteligentes, que son los que conocemos hasta ahorita, que tienen ahora sí que la pantalla, aplicaciones, y algunos modelos cuentan con una cámara interior para hacer una captura de lo que se tiene adentro. Casi como un celular. En la línea del tiempo del refrigerador empieza desde el año 1600, antes de la invención de la nevera. Las casas de hielo se utilizaban para proporcionar almacenamiento en frío durante la mayor parte del año, situados cerca de los lagos de agua dulce o de nieve o de hielo durante el invierno, y también una vez fueron muy comunes. Posteriormente, en 1755, fue el inicio de la refrigeración artificial. Comenzó cuando el profesor escocés William Cullen diseñó una pequeña máquina de refrigeración. Cullen utilizaba una bomba para crear un parcial de vacío sobre un recipiente de dietil éter que luego se hierve, absorbiendo así el calor del aire circundante. El experimento incluso creado una pequeña cantidad de hielo, pero no tenía aplicación práctica en ese momento. Después, en 1913, fue los refrigeradores domésticos, como para el hogar, el uso doméstico, y fueron inventados por Fred Lobo de Fort Wayne, con modelos que constan en una unidad que se montó en la parte superior de una caja de hielo. Y en 1950 fueron las neveras, que estaban dirigidas a las clases medias o casas de esclavos libres, comercializado a las amas de casa, que se supone que es un motivo de orgullo para la mujer de la casa. Los modelos venían en colores tales como rosa y azul. En 1980 ya fueron creados los refrigeradores más duraderos, que fueron utilizados y construidos, pues como lo dice, para durar. En 1990 fue ahora sí la introducción al acero inoxidable, que fueron hechas para las fachadas de neveras. Elegante y moderno fue, al igual que el estilo francés, que esto fue con una puerta doble y un congelador inferior. Estas neveras fueron glamurosas y contemporáneas en los viejos tiempos. Y posteriormente, en el 2018, los refrigeradores inteligentes, que son los que conocemos hasta ahorita, que tienen ahora sí que la pantalla, aplicaciones, y algunos modelos cuentan con una cámara interior para hacer una captura de lo que se tiene adentro. Casi como un celular. Pues por mi parte yo vendría a hablarles sobre los principales componentes de un refrigerador.
De primera instancia tenemos al conocido compresor, el cual también es llamado como el corazón de un refrigerador. Su función es básicamente hacer circular el refrigerante y añadir presión a la parte calefactada del circuito. Algo parecido y similar a las bombas de aire de una rueda de bicicleta, pues al momento que ésta se le aplica presión para comprimir el aire, es evidente el aumento de calor dentro de la bomba. Por otra parte tendremos al condensador, el cual es comúnmente colocado en la parte posterior del refrigerador y casi siempre está lleno de polvo. En su interior el refrigerante se enfría y se condensa, lo que significa que se transforma de gas a líquido para ser nuevamente circulado con ayuda del compresor. Contrario a esto, tenemos al evaporador, el cual se sitúa dentro del refrigerador y es encargado de mantener fríos los productos almacenados. A medida que el refrigerante pasa de estado líquido a gaseoso a través de la evaporación, enfría el área circundante para producir el entorno adecuado que permita conservar los alimentos. El tubo capilar. El tubo capilar es una pieza fina de tubular que sirve como dispositivo de expansión. Puesto que el líquido refrigerante se conduce a través del tubo capilar, se pulveriza en un entorno de baja presión por medio del evaporador. Para finalizar, tendremos el termostato, que es el cual controla el proceso de refrigeración mediante la supervisión de la temperatura, puesto que cuando se encuentra haciendo demasiado frío dentro del refrigerador, apaga el compresor. Por lo contrario, si dentro de este está haciendo demasiado calor, enciende el compresor para volver a iniciar el proceso de refrigeración. Bueno, yo les hablaré acerca de las partes de un refrigerador. Nosotros sabemos que tiene su estructura tanto interna como externa, pero primordialmente me voy a enfocar en la estructura interna. Nosotros sabemos que tiene la parte del congelador, el evaporador, el condensador y el compresor. Todas estas partes cumplen un funcionamiento muy especial en el cual sin uno o sin el otro no se podría cumplir un buen funcionamiento del refrigerador, ya que algunos de ellos cumplen la función acerca de enfriar o calentar los elementos que ocupan ahí mismo para que pueda tener el funcionamiento adecuado al refrigerador. Bueno, tenemos los materiales involucrados en la fabricación de los componentes del refrigerador. El cuerpo principal del refrigerador es la caja exterior y la puerta. Estas pueden ser de lámina de acero y de aluminio. Las láminas metálicas son tiras planas y delgadas de material utilizadas en muchos de los procesos de fabricación. También a menudo proporcionan la materia prima para el gabinete interno. Algunos fabricantes colocan un gran rollo de una lámina metálica en la maquinaria de producción, mientras que otros cortan las láminas al tamaño antes de proceder a fabricar el cuerpo. De igual manera tenemos componentes que son hechos de aluminio, hierro y cobre, como es todo el cableado, todo el sistema de cables y las tarjetas madres que hacen la función del refrigerador. También tenemos plásticos y otros materiales a base de petróleo que se utilizan en componentes electrónicos. Principalmente sus propiedades aislantes y resistentes al calor son los que caracterizan a las tarjetas madres o a las tarjetas que hacen funcionar el aparato. También contamos con distintos plásticos. También contamos con distintos minerales como el silicio, considerado un metaloide o semimetal, que usan los microchips y los semiconductores, que también son parte de las funciones internas de un refrigerador.